Los derechos tangibles asociados con la propiedad intelectual, marcas comerciales, patentes y otras formas de invención sigan siendo reconocidos y hechos valer. En mi concepto, cualquier desviación de dicha norma a fin de cuentas frenará la inversión internacional y el desarrollo económico. La cuarta estrategia en nuestra lista tiene que ver con la resolución de controversias. Muchos empresarios dejan este tema hasta el final. Sin embargo, a veces resulta ser el aspecto más problemático si no se ha ventilado adecuadamente desde el principio. Donde quiera que haya empresas dedicadas al comercio internacional, una de las maneras básicas de asegurarse de una experiencia exitosa es la de tomar la precaución de crear un procedimiento satisfactorio y confiable para la resolución de controversias. Al respecto, las partes por lo general desean contar con reglas y procedimientos que les permiten llegar a resoluciones o fallos eficaces, eficientes y obligatorios. Esto implica casi sin excepción que profesionales confiables y reglas bien entendidas para la resolución de controversias internacionales deben ser acordados contractualmente antes de que surjan las controversias. Como es natural, la mayoría de las empresas, así como los novios al casarse, no quieren pensar en lo que puede suceder en caso de que las cosas no funcionen y se tenga que recurrir al divorcio o a otros procedimientos judiciales. Sin embargo, la gente de negocios también comprende que la mejor manera de evitar consecuencias infelices es la de planear contingencias. Al ofrecer también la opción no judicial del arbitraje, la mediación y la conciliación, los abogados en los últimos tiempos han contribuido al respecto con servicios profesionales más eficaces que los litigiosos. Hablando en términos generales, las partes que buscan aplicar procedimientos privados de arbitraje en relación a asuntos internacionales cuentan con una amplia gama de modalidades ya existentes para buscar la solución a su controversia. Diversas instituciones de alcance internacional se pueden contactar para obtener las reglas procesales de un arbitraje de negocios, inclusive la manera de seleccionar árbitros, el número de ellos, su grado de autonomía, la forma de seleccionar el lugar del arbitraje, y si las partes no lo hacen, cómo los árbitros podrán elegir su jurisdicción, hasta qué grado se les permitirá a las partes tener audiencia y presentar sus argumentos, el descubrimiento y exhibición de documentos, su facultad para emitir órdenes transitorias, la disponibilidad de apoyo de parte de los tribunales locales, el derecho de interrogar a testigos, el nombramiento y uso de peritos, la selección de la legislación que regirá en caso de que las partes no la escojan, si los árbitros tendrán la obligación de fundamentar los motivos de sus decisiones por escrito, los procedimientos para llegar a una decisión en caso de desacuerdo entre los árbitros y otros factores importantes por el estilo. Instituciones como la International Chamber of Commerce, la American Arbitration Association y la London Court of International Arbitration, entre otras, se han establecido a nivel nacional o regional a fin de administrar casos de arbitraje comercial internacional, y las mismas han logrado mucho para hacer que este recurso se vuelva una parte importante de las negociaciones comerciales internacionales. En efecto, hoy en día la mayoría de las controversias con respecto a los negocios internacionales se resuelven mediante el arbitraje. Aparte de las reglas y procedimientos ya aprobados, el otro aspecto importante de lo que ofrecen estas instituciones es el de los servicios de un equipo de personal altamente capacitado, espacio de oficina e información de apoyo para facilitar la resolución de conflictos con árbitros experimentados y confiables. Antes de seguir con mis comentarios acerca de la resolución de controversias, permítanme agregar otra observación referente a la aplicación de las leyes mercantiles. Para los empresarios, la evaluación de riesgo representa una destreza clave entre las diversas habilidades que deben tener. Por lo tanto, cualquier empresario eficaz tratará de prepararse cuidadosamente para enfrentar los riesgos inherentes en la evaluación de los mercados internacionales y la disponibilidad de recursos financieros, comparando las fortalezas y debilidades de sus socios y competidores. Estos son retos normales a esta actividad. Por otro lado, si los contratos escritos no se respetan, si los procesos de licitación sufren de favoritismos, si el libre funcionamiento de mercados se distorsiona por preferencias políticas, tarde o temprano, los empresarios internacionales llegarán a la conclusión de que estos riesgos son inaceptables. Porque, a fin de cuentas, dichos riesgos no pueden ser evaluados.
En mi concepto, todos los que comprendemos o queremos promover el libre movimiento de los recursos de capital, bien sea en la forma de inversiones financieras, recursos humanos con conocimientos especializados o activos tecnológicos, debemos apoyar la inviolabilidad de los contratos privados, celebrados libremente y aplicados con pleno respeto por su contenido. Los tribunales deben servir de guardianes de dicho principio y cumplir con tal cargo imparcial y equitativamente, conforme a las reglas de rectitud procesal universalmente reconocidas. Por lo tanto, al considerar los procedimientos de arbitraje, ya comenzaría yo preguntando si los tribunales nacionales de las partes contratantes constituirían un foro satisfactorio para la resolución de las controversias potenciales. Es decir, ¿es conveniente considerar el arbitraje en primera instancia? A menudo la respuesta será afirmativa, pero hay que tener en cuenta que el arbitraje existe dentro del marco más amplio de los sistemas judiciales del mundo y, por consiguiente, usted siempre debe considerar los tribunales locales como una opción potencial. Sigamos al quinto punto en la lista, el apoyo tecnológico. Hay una variedad de recursos importantes que permiten que cualquier empresario internacional realice sus labores eficaz y eficientemente, tales como los enlaces de cómputo, videoconferencia, fax y teléfonos. Sin embargo, todos ellos los dejo hasta el final de mi lista porque los recursos de mayor importancia son en realidad la gente y sus servicios antes que el apoyo de cualquier equipo o sistema tecnológico. Sin embargo, el apoyo tecnológico cada vez es más esencial, especialmente para la comunicación a distancia entre centros de trabajo y servicios. La transportación ineficiente y la falta de servicio de telecomunicación pueden ser factor definitivos para detener cualquier proyecto de negocios internacionales. Tengo entendido que en algunas videoconferencias anteriores del International Training Center se ha hecho referencia a algunos programas de conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo y Comercio, UNCTAD. En particularmente se ha hablado del programa de puntos de comercio o Trade Points, así como del programa de entrenamiento para el comercio o Train for Trade, los cuales se describen en la página web de la UNCTAD disponible vía Internet. Este tipo de programas a nivel mundial ofrecen a todos ustedes una red de servicios especializados para apoyar el comercio de empresas medianas y pequeñas. Sigamos al sexto punto en la lista, los acuerdos comerciales. Durante muchos años, Canadá ha sido el socio comercial de Estados Unidos de mayor volumen. Un fenómeno más reciente, sin embargo, ha sido el hecho de que con el desarrollo del Tratado de Libre Comercio para Norteamérica, México se ha convertido en el segundo socio más importante de los Estados Unidos en lugar del Japón. Se proyecta también que pronto otros acuerdos comerciales en Latinoamérica comiencen a rendir beneficios y las relaciones de negocio en este hemisferio van a intensificarse, así como en Europa y Asia. Parece por fin que la liberalización continua del comercio ha facilitado notablemente el crecimiento de la producción internacional. El creciente desarrollo de tratados bilaterales de inversión parece haber impulsado los flujos de inversión extranjera directa que se han visto en años recientes. Al 1 de enero de 1997 existían 1.330 tratados de esta clase en todo el mundo, con la participación de 162 países, equivalente al aumento de 3 tantos en apenas 5 años. Aproximadamente 180 de esos tratados se celebraron durante 1996, uno cada 2 días. Mientras siga dicha tendencia, volverá a ser cada vez más importante entender los acuerdos comerciales que rigen el comercio entre nuestros países. Además, el comercio internacional está lleno de retos específicos, incluso los requisitos establecidos por la Organización Mundial de Comercio sobre el trato nacional de mercancías y el trato justo sobre una base no preferencial para el intercambio de bienes y servicios. Además, ya se prohíbe la expropiación directa o indirecta de las empresas por parte de los gobiernos nacionales, excepto sobre la base de una compensación total. Estos son solamente algunos ejemplos del tipo de cosas que los comerciantes e inversionistas internacionales tienen que conocer ahora, o por lo menos tener asesoría adecuada al respecto. La importancia de los tratados bilaterales y los regímenes de comercio liberales sobresalen en la siguiente cita tomada del informe sobre comercio de las Naciones Unidas. Comillas. Los flujos de inversión llegando a América Latina y al Caribe aumentaron un 52% en 1996, el más alto aumento de cualquier región en desarrollo, alcanzando un nivel récord de casi 39.000 millones de dólares.
Dicho fenómeno ha sido impulsado por los cambios de gran alcance que ha habido en los regímenes que regulan la inversión directa extranjera en la región, tanto a nivel nacional como a través de la celebración de tratados bilaterales de inversión. Aún durante los trastornos sufridos en las inversiones en valores a dicha región en 1994 y 1995, los flujos de inversión directa extranjera registraron pequeños pero constantes aumentos. Actualmente América Latina y el Caribe reciben el 30% de todos los flujos entrando a los países en vía de desarrollo. Los flujos de inversión entrando a Argentina se triplicaron en 1996 alcanzando 4.3 mil millones de dólares, impulsados principalmente por la integración del país al Mercosur, que tuvo un impacto positivo particularmente en las inversiones de la industria automotriz, por la liberalización de la regulación de la minería y por los programas de privatización en general. Pero la actuación más notable ha sido la del Brasil, alcanzando un total de casi 10 mil millones de dólares. Brasil rebasó a México con cerca de 8 mil millones de dólares para quedar en primer lugar en Latinoamérica en 1996. En los primeros 4 meses de 1997 las entradas sobrepasaron los 4 mil millones de dólares, 2,5 veces más que las entradas en el mismo periodo de 1996. Esto representa un cambio dramático. En 1992, con 2 mil millones de dólares, Brasil quedó en el tercer lugar de la región, detrás de México y Argentina. El aumento en las entradas a Brasil es el resultado de grandes inversiones en la industria automotriz dentro del contexto de la racionalización de la producción intrarregional provocada por el Mercosur y la reactivación de su programa nacional de privatización. La confianza de los inversionistas extranjeros en Brasil y en la región en conjunto es alta. En una encuesta reciente, los ejecutivos de empresa manifestaron más confianza en las perspectivas para América Latina, ahora que hace 5 años, colocando a Brasil, México y Chile en los primeros lugares. Cierra comillas. Como todos sabemos, la liberalización del comercio no es aplaudida universalmente. Dije al principio de mis comentarios que muchas personas temen que las entradas en gran escala de inversiones por extranjeros inherentemente representan un peligro para la ciudadanía local. En mi propio país, Canadá, hemos escuchado frecuentemente el debate acerca de si la inversión extranjera es realmente benéfica cuando se domina alguna industria en particular. Aunque debo reconocer que es necesario analizar cada situación con cuidado, en términos generales, favorezco la idea que el capital internacional en realidad no tiene nacionalidad. En todo caso, sea cual fuere su origen, todos entendemos muy bien que una vez que se haya invertido, el capital es un factor dinámico que trae beneficios a nuestra sociedad en términos de más empleo y mayor actividad económica. Permítanme ofrecerles un ejemplo relevante en Canadá. Durante los 20 años, después de la Segunda Guerra Mundial, las empresas estadounidenses, el capital estadounidense y los conocimientos técnicos estadounidenses predominaban en la industria del petróleo y gas en Canadá. Esto dio lugar a una notable inquietud entre mucha gente y fue motivo durante un periodo de los años 70 y 80 de ciertas acciones nacionalistas y restrictivas por parte del gobierno de Canadá, orientadas a favorecer la propiedad y recursos naturales canadienses. A través del tiempo, dichas políticas se eliminaron. Cambiaron las percepciones. Desde mediados de los años 80, el sector del petróleo y gas en Canadá se ha vuelto relativamente libre de reglamentación. El resultado, en mi concepto, ha sido muy saludable para todos. Actualmente, muchas de nuestras empresas en el ramo del petróleo y gas son muy activas internacionalmente. Sus tasas de ganancia superan con creces a las de sus contrapartes estadounidenses y han podido sostener su propio flujo de inversión. Tecnológicamente, nuestras empresas en el campo del petróleo y gas no quedan atrás de nadie. Y el predominio estadounidense anterior, sigue habiendo un monto muy notable de inversión estadounidense en Canadá, pero en la mayoría de los casos ya no representa el control mayoritario. Políticamente, la cuestión nacionalista ha desaparecido del debate y se ha vuelto una cuestión no existente. En vista de las limitaciones impuestas al gasto público en la mayoría de los países del mundo, creo que todos tenemos que darnos cuenta de que las iniciativas económicas en la época actual y en el futuro se sostendrán con la inversión privada de particulares. El papel de los gobiernos no debe ser el de suministrar el capital de riesgo, sino solo el de actuar como un buen árbitro que se cerciore de que el juego se desempeñe según las reglas. Dichas ideas parecen ser aceptadas por casi todo el mundo ahora. Sin embargo, cuando los tiempos se vuelvan un poco más difíciles, tal vez descubramos que las viejas prácticas no mueren fácilmente.
Mi propia opinión es que siempre será necesario recordar a nuestros gobiernos y especialmente al sector de los políticos que traten de servir mejor a sus ciudadanos al mantener un ambiente seguro y confiable en que los empresarios puedan invertir. Con esto llegamos al séptimo punto en la lista, las fuentes de capital. A veces, las fuentes de capital pudieran presentarse en forma de créditos bancarios o gubernamentales de una u otra clase. Sin embargo, las fuentes de capital más activas en estas épocas tienden a ser la inversión privada o las coinversiones canalizadas a través de empresas ya existentes de países desarrollados que incursionan en regiones menos desarrolladas. Por ejemplo, varias empresas grandes de mi ciudad natal de Calgary han iniciado grandes proyectos durante los últimos años que incluyen gasoductos en México y Chile, un gran proyecto de construcción de una planta generadora de energía eléctrica en Venezuela, así como dichos proyectos de exploración petrolera diversos y gasera en Colombia y en otras partes de América Latina. Lo que constituye el verdadero capital en estas circunstancias abarca tanto la experiencia y conocimientos técnicos de las empresas canadienses como sus recursos financieros. En estos casos, las empresas inversionistas de Canadá, por lo general, están en condiciones de contar con sus propios fondos iniciales de capital y solamente requieren de apoyos en la entidad local para asegurar que sus oportunidades de negocio estén financiera y legalmente seguras y que la asesoría profesional que reciban sea competente y oportuna. Por lo tanto, en la mayoría de los proyectos nuevos, el capital inicial por lo general llega al país anfitrión proveniente del extranjero. En algunos casos, por ejemplo el de China, existen oportunidades que permiten al empresario internacional tratar de capitalizar una nueva empresa mediante ofertas públicas de acciones, las IPO, a través de las bolsas de valores establecidas, tales como la de Hong Kong o en menor escala, la de Shanghái. En la mayoría de los casos, sin embargo, una economía en vías de desarrollo generalmente no tiene la infraestructura, el ingreso per cápita o el número suficiente de inversionistas que hagan práctico el uso extenso de la captación vía valores para capitalizar nuevos proyectos de gran escala. Pero siguen existiendo otras fuentes de capital, incluso las fuentes institucionales, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, además de varios programas bilaterales ofrecidos por algunos de los países más desarrollados. Con frecuencia, las coinversiones representan una manera muy conveniente para combinar la inversión extranjera con una estructura de capital local existente o para acomodar el interés de un gobierno por participar pasivamente en proyectos de impacto importantes. Este tipo de esquema de asociación se prefiere y ha llegado a ser modelo muy útil para iniciar muchos proyectos en las economías en vías de desarrollo. Aparte de eso, es un medio eficaz para promover la transición de propiedad del sector público al sector privado. En general, las fuentes de capital disponibles varían según las circunstancias de cada proyecto. Si las circunstancias para la inversión son confiables, es probable que se encuentre fácilmente el capital de riesgo para desarrollar el proyecto. Por otra parte, muchos inversionistas internacionales no solamente buscan inversiones a largo plazo, sino que albergan la esperanza de que una empresa exitosa conduzca a otras, lo cual sucede con frecuencia. De esa manera, a medida que ciertas inversiones logren éxito y maduren, la tendencia normal de repatriar las utilidades se modifica, adoptándose el modelo más atractivo de la reinversión en la misma región en donde las ganancias se han devengado. Recientemente, semanas, todos hemos observado la crisis que viene desarrollándose en las bolsas de valores internacionales y la creciente presión sobre las tasas de interés porque los países alrededor del mundo tratan de adaptarse al impacto de las aparentes dificultades por lograr modernizar sus instituciones financieras, tanto públicas como privadas. En algunos países este problema se ha agravado a consecuencia de prácticas que violan la ética competitiva. Muchas veces se trata sencillamente del problema de permitir que prácticas viejas tales como el favoritismo persistan, lo que conduce con frecuencia a los préstamos excesivos y sin colateral adecuado. Espero que a fin de subsanar el panorama comercial a nivel mundial se haga frente rápidamente a las malas prácticas que han dado lugar a la actual pérdida de confianza en varios aspectos de la actividad económica alrededor del mundo. Es imprescindible perseguir las reformas adecuadas con mucha determinación, tanto en los sectores públicos como en los privados. En mi concepto, nuestra interdependencia económica a nivel mundial se comprobó nuevamente durante el verano de 1998. Todos hemos visto cómo los mercados de valor y otras formas de actividad económica de una región a otra reaccionan en condiciones difíciles, tanto reales como imaginadas. Hace varios años, uno de los más importantes escritores y filósofos canadienses, Marshall McLuhan, hizo referencia a la idea del pueblo global.
La frase encerró con atino el concepto de la interdependencia que en realidad afecta a nuestras relaciones en todas partes del planeta. Por consiguiente, también albergo la esperanza de que ni las fuentes institucionales de capital ni las privadas vayan a reaccionar indebidamente a los altibajos a corto plazo que inevitablemente surgen de vez en cuando. Por lo contrario, espero que todo el mundo entienda que compartimos tanto la responsabilidad como la oportunidad de esforzarnos a fin de fortalecer la posibilidad de disfrutar de una vida más próspera y creativa donde quiera que vivamos. El concepto de transparencia en los negocios es otro tema muy importante que hay que tomar en consideración. La transparencia sigue siendo una preocupación fundamental para los inversionistas transnacionales. Aún con la extensa liberalización del comercio que se ha dado y la aceptación por parte de la mayoría de los gobiernos a nivel nacional de los principios de equidad competitiva, sigue vigente la preocupación entre muchos empresarios de que el interés económico de grupos a nivel local prevalezca por encima de las fuerzas competitivas del mercado libre. Estas situaciones llevadas a extremos no son éticas ni legales. Aunque en los lugares donde estas acciones proteccionistas de grupos no sean todavía legalmente procesables, inevitablemente traerán consecuencias adversas para los países que las permitan. Creo que los procedimientos justos y honestos deben licitar o negociar, que estén sujetos a auditoría o aún a recusación, son absolutamente necesarios, particularmente en las economías en vía de desarrollo. A ningún inversionista le interesa recibir un trato injusto o inapropiado. A este respecto, no es mi intención criticar las legítimas políticas públicas que, conforme a la ley, mantengan ciertos incentivos locales durante un periodo de tiempo, con el fin de permitir una transición ordenada de una economía centralizada a otra de mercado libre, o que favorezca la inversión local para ciertas actividades especializadas. Lo que sí critico es que cualquier ambiente de negocios en que se exijan pagos ilícitos o se toleren procedimientos de licitación injustos no transparentes. Inevitablemente, tal conducta destrozará las perspectivas de desarrollo de cualquier gobierno o región que se la tolere. Todos los ciudadanos debemos insistir en que la transparencia en todos los programas de privatización y actividades transnacionales sea el único estándar aceptable. Todos mis comentarios y la lista de estrategias que les acabo de presentar tienen el propósito de justificar los argumentos de que en realidad la inversión y la actividad empresarial en el escenario multinacional parte son arte y parte ciencia a la vez. No conviene nunca lanzarse a proyectos internacionales preparados solo por intuición y buenos contactos. También es esencial el apoyo profesional adecuado y la capacitación del personal para afrontar las varias etapas de desarrollo que dicha actividad implica. Aunque la toma de riesgos es la esencia de cualquier nuevo proyecto empresarial, el éxito sostenible para cualquier organización, bien sea comercial, educativa o gubernamental, solo es alcanzable aplicando un enfoque internacional y global. Y esto no tiene nada que ver ni con tamaño de organización ni con el monto de capital de que se dispone. Acuérdense que ya el Internet y otras tecnologías contemporáneas pueden darle un alcance global a cualquier producto. Seamos internacionales. Buena suerte y gracias. Muchas gracias, señor Hague. Empecemos ahora con la primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de contestar a la mayor cantidad de preguntas que se pueda y por eso les pedimos que hagan una sola pregunta por cada llamada y que sean lo más breves del caso. Pueden llamar a los estudios directamente a los números que aparecen en la pantalla, el número de teléfono o de fax, y les recordamos alejarse del monitor de la pantalla al hacer la llamada para evitar la interferencia de sonido. Nuestra primera pregunta nos llega de México, del Instituto Tecnológico de Ocotlán. Ocotlán, Estado de Jalisco, México. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo sobrevivirán las micros y pequeñas empresas o empresarios en una globalización donde es mínimo el financiamiento? Gracias. Creo que realmente esta es una pregunta muy importante. Lo que se ha visto en general en la inversión transnacional es que, por supuesto, los grandes jugadores, los peces grandes son los que predominan.
prevalecen, pero miren, yo creo mucho en el poder de las propias convicciones y que a veces los grupos más pequeños con sus buenas ideas y su entusiasmo y sus contactos personales van de todas maneras a tener éxito. Yo entiendo que uno sí necesita capital y que ese es un reto importante y especialmente en momentos de dificultades como los que estamos viviendo ahora. Eso no es fácil. Yo espero que no nos descorazonemos y que continuemos poniendo nuestras ideas y nuestra visión e impulsando, porque esto es lo que en definitiva atrae el apoyo. Esta otra pregunta nos llega igualmente de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores, Cuautitlán. Buenos días. Estado de México. Good morning. Para el señor Roberto Schlesinger, desde su muy particular punto de vista, de acuerdo a su experiencia, ¿qué porcentaje promedio se tiene que reinvertir de las utilidades de una empresa para poder sobrevivir a una crisis económica y no caer en el endeudamiento bancario? Gracias. El porcentaje de dinero que deba reinvertirse, ¿en qué condiciones? Por ejemplo, para investigación y desarrollo, si es que es 4 o 5% de una empresa, eso se considera muy bueno para poder traer nuevos productos al mercado. ¿Qué porcentaje en mercadotecnia, por ejemplo, marketing? Depende enteramente de dónde está el producto y dónde está el mercado. Puede ser 15, 20%. Aquí podemos incluso hablar de los departamentos de presupuesto depende del presupuesto que los departamentos de las organizaciones asignen para tal o cual. ¿Qué porcentaje de capital pagado se recomienda? ¿Cuál es el porcentaje entre deuda y equidad? Bueno, no tengo una cifra en particular que quiera yo presentar, no la tengo. Miren, yo por ejemplo he escuchado de la proporción 3:1, donde uno trata de no exceder esa proporción de 3:1. Bueno, sí, hay varias pruebas de activos y de razones y proporciones de los libros y de las cuentas. Por supuesto, no hay que hacer un análisis. La siguiente pregunta viene de México, de la Universidad La Salle. El estado de Hidalgo, Pachuca, México, adelante. Buenos días. Como director de una empresa de la iniciativa privada, mi participación en el sistema tributario de nuestro país pone en riesgo mi capital de transición. ¿Qué me recomienda? Did you hear the question? I'm not sure that I understood the question. Una de las cosas que yo sé que no sé es cómo proteger los fondos de los regímenes tributarios de los países. Yo creo que todos estamos sujetos a eso y yo creo que hay mucha planificación y fórmulas innovadoras que se inventan para asegurarse de que uno pague el mínimo de impuestos. Desde mi propia experiencia, yo también puedo decir que en última instancia el negocio, la dinámica del negocio de su organización y todo eso, yo creo que la consideración de los impuestos no es secundaria, porque si no se gana, entonces no hay cómo pagar impuestos. Así que la preocupación debe ser principalmente otro tipo de las actividades. Ustedes pueden tener cuentas en el extranjero, algunas cuentas en fideicomiso, por ejemplo, pero al final de todo esa no es la primera consideración, sino mover esa empresa hacia adelante y hacerla ganar. La siguiente pregunta nos llega de Perú, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Aló, buenos días. Buenos días, la ciudad del Rímac, adelante.
Mire, la pregunta que tenemos es cómo lograr una competencia internacional si las compañías internacionales cada vez se hacen más grandes y poderosas y existiendo además un poco apoyo del gobierno. Gracias.